Y queridos amigos, es un placer, es un privilegio, es un honor poder estar con ustedes en este momento, nuevamente aquí en la radio, en su RCN, la radio de Colombia, desde donde emitimos por más de 130 emisoras a nivel nacional. Hablo de Colombia, de nuestro país, pero también gracias a la Internet llegamos a muchos rincones del mundo, a gente a colombianos que están en algunas otras partes del planeta y nos escuchan, o también a extranjeros que hemos cautivado con nuestros programas. Entonces les agradezco que estén en sintonía, y también los que nos escuchan a través de la radio y quieren vernos, quieren interactuar de otra manera con nosotros, pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes. Así nos pueden encontrar. Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube, y ahí ustedes pueden ver esta transmisión también simultáneamente, pero en video. Y les agradezco también que lo hagan porque allí he recibido muchos mensajes, comentarios interesantes de todos los temas que hemos realizado. También ustedes pueden suscribirse, pueden activar las notificaciones y enviarnos, compartir todos los contenidos que aquí realizamos en este programa. Recuerden, Pandemia Misterio Diego Reyes. Y hoy es un programa muy especial. Es un hombre que yo admiro desde cuando yo estaba en pañales, me imagino, porque yo no recuerdo. Recuerdo cuando veía, yo estaba muy pequeño Pero cuando, eras un genio cuando admirabas de pañal, un cuando, genio. cuando veía al maestro Jiménez del Oso, y ahí conocí a nuestro invitado de hoy, a don Antonio Piñero, que es que no necesita presentación. Yo cuando hago estas entrevistas con el maestro Piñero, es impresionante la cantidad de personas que comentan, que lo recuerdan, y precisamente aquí en Colombia, que tiene una gran audiencia nuestro programa. Pues el maestro Piñero, Antonio Piñero, que está en España, él es filólogo, él es historiador, él es escritor y es un investigador consumado, es un investigador de muchos años sobre el cristianismo primitivo. Y hemos tenido el placer y el privilegio de poder encontrar varias de sus investigaciones en alrededor, algo así como 40, 50 libros que ha publicado en el transcurso de su vida. Y, y bueno, y es una carrera maravillosa para todo el que quiera conocer un poco ese génesis de la iglesia, del cristianismo, si es como corriente filosófica. Hay que recurrir siempre al maestro Antonio Piñero, que para mí es un placer, es un honor, es un privilegio tenerlo aquí en nuestro programa esta noche. Maestro Piñero, gracias por estar aquí. Bueno, pero es que me abrumas un poco porque yo no soy, vamos, lo digo sinceramente, yo me considero un aprendiz de maestros, que estamos aprendiendo siempre, sincerísimamente. Me abruma un poco porque yo no me tengo en alta estima en absoluto, pero ahora intento trabajar una vez y otra, y en realidad pues llevo pues más de 50 años ya terminada, pues un par de carreras que hizo y una tercera de filología bíblica trilingüe que hice ya estando en la facultad, siempre intentando hablar alto, claro y despacio. Y eso lo he pasado también a los libros, ¿no? Alto y claro. Es decir, sobre todo claro y despacio, depende del lector también y lo alto. Pero a la verdad sí que he tenido, y te lo digo con franqueza y se lo digo a todos, sí que he tenido quizás un poco más de preocupación que otros colegas de establecer el puente universidad-sociedad. Y siempre lo he dicho, es absolutamente necesario, porque si no, la universidad, sobre todo cuando es del ámbito de letras, pues se puede encerrar en sí misma y no proyectarse hacia afuera. No puede ser, porque los alumnos que puedes tener presenciales en una aula
magna, grande, ¿cuántos pueden ser? Digamos 400, Ujú. 500 máximo. Sin embargo, gracias a la radio, a la televisión y a los medios modernos, pues puedes hablar con todo el mundo. Y yo creo que algunos colegas me han escuchado y otros no. Y a mí me da pena eso, ¿no? Porque entonces parte de ese trabajo se ha quedado encerrado en las aulas de la facultad. No está bien. Esa es mi opinión. Y tuve el placer hace unos días de hablar con César Vidal, también español y un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al estudio también del cristianismo y de otros temas geopolíticos en la actualidad. Y, y me dijo el maestro Vidal que siempre para sus investigaciones, para sus consultas, para sus procesos editoriales, siempre ha tenido en su mesa de noche un texto, un libro del maestro Antonio Piñero. Entonces, eso dice mucho de cómo tienen, lo tienen en gran estima, don Antonio, y lo respetan mucho en el ámbito académico. Bueno, no lo sé. Viniendo de César Vidal, pues me admira un poco, ¿no? Porque yo creo que muchas veces se ha declarado enemigo de mi investigación. Yo pienso que él, no sé por qué en algunos momentos se ha sentido ofendido, porque yo no, en realidad no he hecho nada, al revés, todo lo contrario, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, hay distintas opiniones. Y yo creo que, salvo en lo que podemos hablar hoy, que se trata de una novela histórica, en lo cual los hechos la de Herodes no son los que mandan, en otras partes de mi investigación, como trata del cristianismo primitivo y resulta que eso toca el corazón de mucha gente. Y mucha gente dice, bueno, pues este individuo a veces cuando da argumentos en contra de la opinión común de los teólogos o así, está haciendo daño. Y entonces a mí me parece que eso no es el propósito de un historiador. Porque un historiador, realmente eso es verdad, ¿eh? Un historiador, si fuera por una parte un apologeta de una idea o por otra parte un defensor de la idea contraria, sería sesgado y a mí me parece que eso no es la función de un historiador. O sea, el historiador no es un batallador, realmente lo que tiene que hacer es mantenerse en el ámbito de la historia. Claro, y aquí viene el problema, porque si empiezas a hablar de un personaje, como digo, Herodes el Grande, pues entra dentro de la historia. Pero si hablas de Jesús de Nazaret, que tiene una parte de historia y una parte de superhistoria o metahistoria, que es la parte teológica, que es la resurrección, pues ahí, claro, yo como historiador que como he dicho tantas veces, yo no soy un teólogo, ni he estudiado nunca teología, a pesar de lo que digan por ahí, ni sé. Bueno, sí sé porque no he tenido más remedio a base de estudiar el cristianismo primitivo y todo esto, ¿no? Pero lo que ocurre es que ahí, como dije antes, el historiador se sale de su campo y al salirse de su campo, a lo mejor desbarra, pero que sepa que por lo menos mi intención, que sepa la gente, es la no militancia. Yo no quiero militar contra nadie ni contra nada, sino exponer lo que yo creo que nos dice la historia, es decir, fundamentalmente los textos antiguos, en concreto de hace 2000 años, apoyados por la arqueología y por cualquier otro sistema como la numismática o el conjunto de lo que sabemos, por ejemplo, de Israel, en el que vivió Herodes el Grande o Jesús de Nazaret, pues entonces realmente no tiene más que decir
aquello que cree, que le parece que es histórico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la historia? Y también lo he dicho muchas veces, sobre todo la historia antigua, hecha normalmente por el campo vencedor. Es muy raro Claro, que la historia, como por ejemplo la de Tácito, Tácito con sus análisis y sus historias, naturalmente era un republicano en la Roma imperial y era uno que había perdido, estaba en el campo equivocado, es decir, no estaba en el campo del imperio, sino en el campo de la república, y escribe magníficamente. Pero eso es muy raro, es muy raro porque normalmente lo que se escribe es de un mando a otro. Y entonces por eso he dicho, en la historia antigua, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues analizar lo que tenemos y luego ser humildes. Es decir, jamás decir esto y esto y esto. No puede ser. Tienes que decir, es probable, me parece que, es posible que, y todos los circunloquios que quiera. Y entonces te pones en una situación de modestia, porque es que la historia antigua es más difícil que la historia contemporánea. La historia contemporánea ahora tiene un montón de medios, e incluso la historia anterior, de hace 2 siglos, pero en la historia antigua en que no había radio, televisión y que encima ocurre, como por ejemplo en Israel, los archivos se quemaron durante la Gran Guerra Judía, que esto ya no ocurrió en el caso de Herodes el Grande, sino en el caso de su hijo Herodes Antipas, y todavía un poquito más tarde, en el año 70, resulta que los archivos de Israel se quemaron totalmente. Y encontramos muchas más dificultades para reconstruir la historia. Pero ya que estamos hablando de reconstruir la historia, en concreto de Herodes el Grande, tenemos, por suerte, y además curiosamente, de alguien que no era cristiano, como Flavio Josefo, era un judío y un judío acérrimo, que fueron los cristianos los que le interesaron conservar su obra, no los judíos, porque como Flavio Josefo, que había luchado contra Roma, luego se pasó al bando de los vencedores, antes del año 70, pues los judíos hasta ahora casi, casi lo odian a muerte. Pero claro, como había peleos entre judíos y cristianos ya desde antiguo, pues los cristianos aprovecharon para también un poco para fastidiar, ¿no? Para decir, bueno, ala, pues ahora yo conservo una historia que a ti no te interesa, pero es una historia de Israel. Bueno, pues gracias a esa pugna tenemos sobre Herodes el Grande una cantidad de información insólita sí, para un personaje que por muy grande que fuera, si lo comparamos con los emperadores de Roma, bueno, él no vivió plenamente, ni mucho menos la época del imperio, puesto que murió en el 4 antes de Cristo, pero si lo comparamos con los personajes del momento, al estar ahí, como quien dice, en una provincia aledaña del imperio, llena de polvo, y además los romanos consideraban a los judíos como gente que estaba loca, ¿no? En el sentido que decían, bueno, pues ¿qué hacen estos adorando a un solo Dios cuando es evidente que hay muchos dioses? Sin embargo, a pesar de todo, bueno, pues este Herodes destaca dentro de esa nulidad. ¿Me explico? Que representaba para el poder inmenso de Roma el que un reyezuelo que estaba bajo su tutela, aunque fuera teóricamente independiente, estaba bajo la tutela de Roma, pues eso tiene mérito, ¿no? Menos claro. mal que, claro, es un judío el que quiere resaltar también los grandes méritos de Herodes el Grande y en el fondo ponernos sobre la pista de que fue, como dice ahí debajo, en letra grande, en esta imagen que has puesto en la pantalla, que es
en mi opinión, el mejor rey de Israel de todos los tiempos. Ujú, Esto es tremendo, claro. Y porque es superior a David y Salomón. a los Bueno, oyentes pero tenemos fuentes. que están escuchándonos, maestro Antonio Piñero, los que nos escuchan, los prevengo. Si quieren ver la portada, la carátula del nuevo libro de Antonio Piñero, que lo hace también en compañía de José Luis Corral, un gran investigador también que admiro mucho. Pueden dirigirse a la página, a nuestra cuenta de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, y ahí la estamos mostrando. Herodes el Grande, el nuevo libro, el más reciente, es una novela histórica que seguramente no he tenido el placer de leer, pero ya la tengo en mis manos. Será un viaje delicioso para conocer a este hombre maravilloso, a este hombre enigmático, a este hombre que también en su tiempo tuvo mala prensa, pero como dice el maestro Antonio, además de ser temido, de ser asesino, porque pues en esa época, ¿quién que no ostentaba el poder, quién no mataba? Yo creo que Es todo, verdad, todo el sí, mundo, ¿no? todo el mundo. Solo que este mató especialmente, ¿eh? Eso también hay que decirlo. O sea que a lo mejor otros mataron menos. Y entonces, pero fíjate que ya en vida le llamaron Herodes el Grande. Claro, Es una como cosa a, increíble. Bueno, tú has confesado ciertamente que no has leído así, pero sí me has dicho al mismo tiempo que lo tienes en digital, ¿no? Y correcto, que has echado pues una ojeada y que no te ha dado tiempo a leerlo. Pero como verás, ¿no? La novela empieza de un modo impactante, ¿no? Es muy impactante. Y esto es obra de José Luis Corral. Tú decías que lo admirabas, pues más lo admiro yo, porque es un colega estupendo. Fíjate, yo he escrito muchos libros y él también, pero es que parte de su numerosa bibliografía son novelas históricas. Yo creo que ha escrito José Luis Corral, creo que 30 como poco. 30 novelas sí, históricas, ya tiene eso maestría, se dice muy fácil, pero pero llevar a cabo eso es titánico. es titánico todo eso, lo que él ha hecho, dando clases y todo eso. Al mismo tiempo, bueno, también me ha pasado a mí, lo único que pasa es que yo soy bastante mayor que él, a lo mejor le saco más, 20 años o un poquito Mm. más, ¿no? Y entonces le caerá el hacha de la jubilación como me cayó a mí, que a mí me fastidió muchísimo, porque yo no tenía ninguna ganas de jubilarme. A mí me jubilaron, no me jubilé yo. Y Claro. de hecho, pues sigo trabajando. Bueno, pues volviendo a José Luis Corral, él es sobre todo medievalista, pero es un individuo con tal experiencia en la novela histórica que escribir con él es fantástico, pero absolutamente fantástico. Y Y don además, Antonio, eh, sí, ¿por qué? Bueno, por su experiencia, por su bagaje, a usted le ha llamado siempre la atención el personaje en sí de Herodes el Grande. Pero ¿qué los cautivó a los dos? En qué con José Luis y usted, en qué coincidieron respecto a la figura de Herodes el Grande? pues coincidimos plenamente en lo que dice esa carátula que tú has anunciado antes, que lo vean, que es el mejor rey y el mayor asesino. Es decir, que era un personaje en cierto punto enigmático, pero que tiene más caras que las que tenemos los personajes o los hombres corrientes, porque se sale fuera de lo común dentro de los príncipes de la época. Es decir, no era solamente un hombre al que Natura le había dotado de gran fortaleza física para su época, y de potencia y vigor físico, sino que también tenía un vigor intelectual y una percepción para conocer a las gentes, para aprovecharse de ellas, para resistir también los engaños o seducciones. Por ejemplo, los de la famosísima Cleopatra.
que eso tiene miga lo que le pasó a este Herodes. Vamos, los que lean la novela no se lo van a creer, ¿eh? Una, una Pero es, infiden- una infidencia, don Antonio. Es cierto, y no vamos a expoliar el libro, porque la idea es que la oye, gente que no busque. lo vamos así, pero sí que decimos que los personajes que aparecen a él, yo solo he dicho que lo que le ocurrió a él con Cleopatra, ¿eso es destripar el libro? Yo creo que no, ¿no? ¿O sí? No, no, pero simplemente demos una puntada. ¿Estuvo a punto Herodes el Grande de matar a Cleopatra? Sí, es totalmente cierto. Sí, Y menos mal que le contuvieron, ¿eh? Porque si se hubiera dejado llevar de la ira en algunos momentos contra ella, bueno, no te quiero contar lo que habría pasado con Israel y Marco Antonio que le hubieran quitado su amante, porque Cleopatra era una mujer atractivísima, había sido amante de Julio César, ¿no? El padre correcto. adoptivo de Marco Antonio y luego del hijo adoptivo, Marco Antonio. Y entonces realmente tenía también una potencia de seducción muy notable. Es que se han juntado en esta fase de la historia de que vive Herodes personajes muy relevantes. Sí, no, yo creo que no hacemos nada por destripar. Decir que se atrevió este individuo era tan potente que se le pasó por la cabeza y a punto estuvo de matar a Cleopatra. Menos mal que no lo hizo, porque el Israel de su época, vamos, hubiera desaparecido del mapa. Hombre, Hablemos un poco, don Antonio, de la documentación histórica que existe para conocer la figura de Herodes el Grande. Algunos dicen que es escasa, pero usted ya nos lo ha dicho, que por ser tan importante en su tiempo, pues hay varias vertientes, varias fuentes confiables que nos dan una figura completa, muy completa de lo que fue Herodes el Grande. Entonces, eh, por ejemplo, algo que me impactó también un poco revisando el libro es que Herodes era un gran escritor y que escribió unas memorias y que toda esa documentación, sí, gracias a es otros curioso, ¿no? autores, sí, gracias a otros autores, tenemos la capacidad de conocer esa documentación, ¿no? Asumía, ¿no? Esa suerte de biografía y todo es una suerte para nosotros que haya pasado a través de las manos de Nicolás de Damasco, que era serio, aunque pro Herodes, y luego haya llegado, como dije antes, a través de Flavio Josefo. Es que es un historiador estupendísimo, Flavio Josefo, independientemente si lo juzgas. Bueno, porque si tú lees las críticas modernas sobre Flavio Josefo, pues en algún momento puedes decir, no me fío. Pero ¿qué es lo que ocurre con Flavio Josefo? Lo mismo que pasa con Rudolf Bullmann en la teología tanto protestante como católica del siglo XX, que todo el mundo lo critica y todo el mundo lo usa, ¿sí o no? Sí, Rudolf correcto. Bullmann, pues es que eso es lo mismo lo que pasa con Flavio Josefo. Todo el mundo lo critica, no, porque es muy sesgado y puede ser... Sí, claro, pero, y esta es la labor también que se puede hacer en una novela histórica, pero dejas las suficientes pistas como para recrear el personaje. Y eso es estupendo. O sea, que, repito, Flavio Josefo es muy criticado por los modernos y por los antiguos. Porque dice, hombre, es un historiador un tanto sesgado. Sí, muy bien. Y quería presentar todo lo de Israel a una luz fabulosa delante de los dominadores del mundo, el pequeño mundo y gran mundo mediterráneo del momento. Y quería presentarlo y claro, engrandecía todo lo suyo. Pero el lector crítico moderno, y eso también lo puede hacer el novelista histórico, el lector crítico moderno sabe cómo leer entre líneas. Eso es lo que pasa con el Nuevo Testamento. Hay mucha Claro. gente también, en especial críticos no creyentes o incluso creyentes,
que critican el sesgo de los evangelios o de Pablo o de otras, pero si tú quieres reconstruir la historia del cristianismo, lo primero que haces es critiques o no critiques, por ejemplo, al autor de Hechos de Apóstoles, ¿no? No tienes más remedio que utilizarlo. Pues lo mismo pasa con Flavio Josefo, como dije, con Bullman, y eso es lo que hemos hecho nosotros fundamentalmente al reconstruir la figura de Herodes el Grande. Hay que tener en cuenta también que la novela te permite, aunque estés haciendo una novela, rellenar los huecos que deja Flavio Josefo. Todo el mundo deja huecos, o todo el mundo lanza una idea y no la desarrolla, o presenta un personaje y luego se olvida que lo ha presentado. Estoy hablando de Flavio Josefo. Sin embargo, pues cuatro ojos, ¿no? Como los de Corral y los míos, que se ponen a pensar y con tiempo y que ya tienen experiencia, pues de hacer esta crítica, pueden rellenar esos huecos muy bien. Es decir, que yo puedo admitir que no tenemos todos los detalles de lo que antes hablábamos, de la relación de Cleopatra y Herodes sin destripar nada. Pero te han dado las pistas suficientes como para recrearla con mucha verosimilitud. Y Muy esto bien. es lo bueno que tiene la novela histórica, que puede, vamos, si la gente lo intenta, quiero decir, los autores lo intentamos, hacer accesible a la gente de una manera divertida cosas que a lo mejor pues no tendría ocasión. Dime, por ejemplo, ¿quién de nuestros oyentes se ha puesto a leer a Flavio Josefo? Pues poquísimos, Sí, muy pocos. poquísimos, ¿no? Y sin embargo, pues ahí tienes una mina de información que puedes aprovechar y rellenar. Eso yo creo que me parece interesante traer a nuestro tiempo lo que es la, la vida de un personaje básico en una Palestina o en un Israel en el siglo primero que no nos es ajeno, porque seamos o no seamos creyentes, todos somos en general en el mundo occidental cristianos culturales. Y Herodes entra dentro de nuestra imagen cultural, aunque solo sea por la matanza de los inocentes, ¿no? Entonces, nos afecta, claro que nos afecta. Y yo creo que este es el interés de presentar algo que no leeríamos, porque ¿qué se habla de Herodes, por ejemplo, en la matanza de los inocentes, Mateo número 2? Pues poco, poquísimas páginas, ¿no? Y en Lucas, pues igual, ¿no? O menos. Al principio, el Evangelio de Lucas, bueno, pues aquí tienes la posibilidad, como digo, de ampliar eso. A mí me parece interesante. Muy, Vamos, yo muy estoy interesante. ciertamente defendiendo mi postura, como es lógico, ¿no? Porque si has pasado mucho tiempo, no solamente lo que te cuesta escribir una novela, que te cuesta. Por ejemplo, te diría, escribir o una novela, cualquier libro, escribirlo solo es la mitad de tiempo de lo que va a llegar al editor. Porque corregirlo, releerlo y venga y darle vueltas y mirarlo a otros ojos y un amigo y una amiga que lo mira y te corrige y esto y lo otro, es casi el doble de lo que te costó escribirlo. Correcto, así es. Es un proceso exhaustivo, y también ya después cuando el libro ve la luz, cuando nace el libro, hay otro esfuerzo también que es muy importante, que es el que estamos haciendo, es el de darlo a conocer, el de llevarlo a las personas por distintos medios y dar a conocer ese gran trabajo que estamos presentando hoy, Herodes el Grande, una novela histórica de nuestro entrañable y admirado maestro Antonio Piñero, también en compañía de otro gran investigador como es José Luis Corral. Y los invito a que traten de buscar, si les encanta la historia, si les gusta la novela histórica, que yo sé que los que nos siguen a nosotros son de ese corte. Son muchas personas que les encanta la historia y la novela histórica. Es un libro
que para este 2025, que ya lo podemos ver a lo muy cerca, es un buen ejercicio de sentarnos y aprender un poco de este hombre, que como ya hemos dicho con don Antonio, pues Herodes ha sido un hombre contradictorio y hemos conocido esa faceta de asesino, esa faceta de un hombre brutal, pero hay otra cara que está en la novela y que históricamente no se conoce mucho, y es esa cara misericordiosa, ese lado misericordioso de Herodes el Grande, que aunque nos cueste creerlo, también lo tuvo, ¿no? Don Antonio fue un hombre También, misericordioso. pues es verdad, ¿no? Es que pocos príncipes de la antigüedad, pero pocos, sobre todo, llamémosle despotarreyezuelos desde el punto de vista de Roma, ¿no? Sí. Cuando ha habido alguna hambruna tremenda, y la hubo en Israel, el hombre se empeñó todas las riquezas que tenía, todo, todo su propio peculio y todo eso, lo empleó para alimentar a su pueblo. Eso es una parte importante también de su persona, aunque luego se defendiera como gato panza arriba, bueno, como tigre panza arriba, para defender su plaza. Aquí está mi plaza conquistada, pero también tiene ese aspecto. O como dijimos antes, también el aspecto que la gente no lo conoce, pero si su corte, que podía ser sangrienta y que lo era, pero si su corte estaba llena de poetas, de filósofos, de historiadores, claro, naturalmente también de bailarinas y tal, pero de actores, de teatro. O sea que esa era otra posibilidad. Y yo lo he comparado a Herodes el Grande para entenderlo bien con algunas cortes españolas del medioevo, como por ejemplo la de Alfonso X el Sabio, que se rodeó también de gente pues, muy brillante en su entorno y escribió la general historia de España desde el principio, o si quiere más cercanamente, pues esa Europa, sobre todo Italia, que nos es más cercana, ¿no? Dividida antes de la Unión Política Italiana, dividida en principes, ¿no? Marqueses y principados, etcétera, que también eran crudelísimos, no cabe la menor duda, sino que vaya la gente, y esto lo sabe José Luis Corral, ¿no? Que es medievalista y posterior, ¿no? Pero también tuvieron un aspecto, esos príncipes, un aspecto de cultivar el arte, por ejemplo, la música. ¿Qué debemos nosotros al mundo entero? Pues toda la música y la vuelta esa que dio a la música antigua del Renacimiento, pues se dio a esos príncipes que también eran feroces defendiendo su principado. Bueno, pues algo parecido, ¿eh? A una corte italiana de esas es lo que yo ya he dicho alguna vez, es lo que le pasa a Herodes el Grande. Él defiende, pero vamos, como tigre, panza arriba, eh, cualquier ataque a su reino, a su gobierno, a su política exterior, a todo, pero al mismo tiempo tengan en cuenta que en otro aspecto era un hombre amante de las letras, del teatro, de la música, de la danza. Es una cosa complejísima. Es Claro. decir, todos nosotros como personalidades somos en realidad complejos, o a lo mejor, bueno, o por lo menos contradictorios en una o dos cosas. Pero es que este individuo tenía tal cantidad de caras que parecía un poliedro. O sea que es estupendo Y, eso. y como cualquier gran hombre de época que quiere pasar a la posteridad y tener un recuerdo histórico, ellos siempre recurren a las grandes obras, no solo de arte, sino también arquitectónicas. Entonces, Herodes, esa otra faceta también de Herodes, de gran constructor, de un hombre también con una genialidad para mirar los espacios, para construir, para eh, un arquitecto innato y, y con grandes obras, ¿no? Pues ahí tenemos un vestigio, el segundo templo,
y todo esto que nos habla de la grandeza de Herodes. Claro, y yo siempre he dicho, el que vaya a Jerusalén se queda pasmado ante el muro de las lamentaciones. Pero eso es una mínima parte de lo que allí hubo, y que fue destrozado por los romanos primero en el 70 y luego por Adriano en el 135, ¿no? Pero, ¿y lo que queda? Que es el fundamento. Te quedas atónito. ¿Cómo pudo hacer esto? Y las fortalezas. Y Masada, por ejemplo, Ujú, hasta hoy, su fama, ¿no? O Maqueronte, o los vestigios del puerto de Cesarea, porque eso, Cesarea Marítima, no la Cesarea de Filipo. Eso lo hizo Herodes así, tenía también esa visión de, comercial y edilicia, así se llama técnicamente, de hacer edificios que ornan a las ciudades y sirven para el gobierno. Pero yo también he dicho que, que tuvo la idea de, siendo, como digo, un príncipe relativamente pequeño desde los ojos romanos, también hizo edificios fuera, fuera de Israel. Por ejemplo, en la isla de Rodas, ¿no? Y en otro entorno. Pues uno puede preguntarse dónde sacaba el dinero. También lo digo, bueno, pues eso intentamos explicar en la novela, etcétera, ¿no? Pero vamos, es un personaje, me parece fascinante. El que solo se quede con la matanza de los inocentes, y mira que la tenemos bien metida en los ojos, ¿no? Con los belenes, ¿no? Con todos esos, o los pesebres, en fin, los distintos nombres y todo esto de Navidad, ¿no? Los nacimientos y todo esto, que sí es verdad, tiene esa faceta, ¿no? Pero ahí mismo aparece el castillo de Herodes, ¿a que sí? Entonces, en los belenes ya entre el castillo de Herodes, pues está también en nuestro memoria histórica, y eso nos ayuda a valorar también el personaje, como tú has dicho muy bien. Era Y, y, pa- poliédrico. y para llevarnos una idea, pues en la actualidad, cuando ocurre una catástrofe, cuando hay un problema diplomático, lo primero que se afecta es la bolsa de valores. Entonces se dispara el dólar, se cae el dólar, se encarece el oro. Bueno, esto es lo que sucede en la economía actual. Pero cuando destruyen en el año 70 el templo, el gran templo de Jerusalén, ¿cuál sería la majestuosidad de este templo y los tesoros que tenía? Que ocurre algo similar, ¿no, don Antonio? O sea, con el tema del oro, de piedras preciosas, en el mundo conocido, en Oriente, ocurre algo similar a lo que ocurriría hoy en día, ¿no? Con el tema de que se dispara el dólar, se baja el dólar. No, pues tienes toda razón. Yo creo que eso la gente no cae en la cuenta, pero es verdad, ¿eh? Sube y baja el precio, pues es que claro, cuando vinieron las tropas de Tito, que esto no lo dio el Herodes de nuestra, sino de la otra novela, lo del trono maldito, ¿no? Cuando viene Tito y allí acaba, claro, cuando acaba con los judíos, cuando roba los tesoros del templo, había lingotes de oro, había plata, cuenta Flavio Josefo cómo refulgían los tejados del templo de Jerusalén, etcétera. Lo que tú decías, la bolsa de aquellos tiempos, con la abundancia de cantidad de ores que habían cogido los romanos y empezaban a repartirlo, pues vamos, el precio del oro de todo eso bajó tremendamente. O el precio de los esclavos, ¿no? Sí, los Sí. romanos, ¿no? Aunque esto yo digo, sale un poco del marco de Herodes el Grande y pasa más a Herodes Antipas, que es lo del el trono maldito. Pero bueno, el precio de los esclavos en cuanto hay revoluciones en el mundo antiguo y se hacen prisioneros de guerra y se llevan a la isla de Delos, ¿no? Por ejemplo, donde había el gran mercado de esclavos de la antigüedad, el de la, pues entonces resulta que cualquier de estas cosas que ocurrían hacían subir y bajar esa bolsa
No es que hubiera una bolsa como ahora del mismo modo, ¿no? Pero vamos, tú lo has dicho muy bien, has caído muy bien en la cuenta de que eso también es uno de los grandes aspectos y lo ponemos de relieve en la novela, ciertamente, ¿no? Esa grandiosidad impresionante con lo que hizo y aunque no salga ya en la novela lo de la destrucción porque está fuera del tiempo, ¿no? Pero debió de ser tan grande que, vamos, no hay mejor indicador que la bolsa. ¿A que, Correcto. a que no? No hay mejor indicador que la subida y bajada de los precios. Eso me Don, parece muy interesante. don Antonio, cuando Herodes muere, su gran reino se divide en su número de hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Herodes? Entre ellos Antipas. Cuatro hijos. Herodes se calcula como Fernando el Católico, eso lo dice muy bien José Luis Corral. Yo creo que José Luis Corral te explicaría, vamos, que Herodes tuvo por lo menos 300 hijos. Ah, pero no perdí el tiempo. 300 hijos, porque no hay mujeres, no hay mujeres, no sé cuántas concubinas, una fortaleza tremenda y tal. Pero vamos, eso es una cosa impresionante. Una especie de Luis Eh, Miguel de la época, ¿no? Luis Miguel que dice que por Bueno, su cama han pasado 1000 mujeres. 1000 mujeres, dices, pues bueno, pues yo que sé cuántas, pero vamos, mil o miles. Ojo, que lo mismo pasa también con Napoleón, ¿eh? Ujú, Y ya te he dicho que José Luis Corral, en sus novelas, no en esta de Herodes, sino en otras, y si tú conversas con él, dice que Fernando el Católico tuvo este número simbólico, ¿no? 300 hijos, como para decir, tropecientos, ¿no? Bueno, pues Herodes también. Pero lo grande o interesante es ver todo ese proceso de las intrigas, ¿no? De cómo las intrigas palaciegas, ¿no? Del sexo, la violencia, la crueldad y todo esto, y cómo él se liquida a algunos de sus hijos y todo eso. Eso es tremendo. sí es. Y eso es un material novelístico, ya lo he dicho en alguna ocasión, aunque José Luis Corral y yo mismo, ni muchísimo menos, tengamos la potencia literaria poética que tenía, por ejemplo, Robert Graves, ¿no? Ujú. Con Yo Claudio, yo he dicho, hombre, nosotros somos sin duda alguna inferiores literariamente, pero ese material del que tú hablabas, de esas intrigas palaciegas que la gente recuerda en Yo Claudio, ¿no? Es que aparece en esta novela y en algún caso multiplicado por 5. Mucho decir esto, ¿eh? Lo que yo estoy diciendo es mucho decir, ¿no? Y yo por ahí lo repetiré también para que la gente caiga en la cuenta que el material este de Herodes el Grande es tan bueno como el de yo, Claudio. Ojo, que yo no me comparo con Robert Grace, por Dios, pero de nada, ¿no? Y el escritor verdadero es el poeta, y Robert Graves lo era. Y se le nota cuando escribe sobre Claudio. Pero vamos, yo no sé cómo no se le ocurrió también escribir sobre Herodes, porque habría hecho una pareja tremenda. Ya vamos a culminar la conversación. Simplemente le quisiera preguntar con qué le gustaría terminar y qué invitación le hace a nuestros oyentes y a los que nos ven en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes respecto a este gran libro, a esta gran novela histórica que usted está presentando. Bueno, pues yo diría una cosa, como lo hice en una presentación en Madrid entre bromas y veras y la gente se ríe, ¿no? José Luis y yo estamos tan convencidos de que la novela entretiene y enseña que le decimos en plan de broma, hoy le gusta, le devolvemos el dinero. Yo creo que esa es la mejor propaganda. Es una broma, ¿no? Pero, a lo mejor nos llevan a los tribunales, lo diré varias veces, ¿no? Pero yo creo que esa es una buena manera de terminar. ¿Qué te parece? No, genial. Y, y le propongo algo, maestro. Voy a leer deliciosamente en estos días la novela
y nos volvemos a encontrar para poder tener más interacción y sacarle más provecho a este trabajo maravilloso que usted está presentando. Bueno, pues saludos a todos. Y le mando un abrazo, maestro. Muchas gracias por este tiempo. Yo agradezco por esta conversación contigo, que ha sido, creo que, muy ilustrativa y que el paño del arcón, ¿eh? Donde estaba encerrado, y lo presenta al público, lo cual es muy, muy de agradecer. Y yo, Diego, te lo agradezco muchísimo. Un abrazo grande. De viaje, te lo agradezco igual.